Ave María Purísima. En esta tarde tendremos nuestra catequesis sobre la contrición, la comunión espiritual y el modo de ganar las santas indulgencias en estos tiempos de aislamiento, de cuarentena, en estos tiempos tan particulares circunstancias. Como dijimos el otro día, la fiesta de la Divina Misericordia implica una promesa de nuestro Señor, que aquel que en ese día venere el cuadro de la imagen de la Divina Misericordia, haga un acto de consagración, un acto de entrega, confesándose, comulgando, ganará el don, la gracia extraordinaria de recibir la total remisión de sus pecados, tanto en cuanto a la culpa, cuanto en cuanto a la pena. Y que el Papa San Juan Pablo II había además concedido una indulgencia plenaria en las condiciones habituales. Hasta acá, todos de acuerdo. Pero surge la inquietud. ¿Cómo voy a hacer para confesarme si estamos en un aislamiento obligatorio, social, preventivo y no sé cuántas cosas más? ¿Cómo voy a hacer para recibir la Santa Comunión si no está la misa en la parroquia, en la puerta abierta para que yo vaya y comulgue? ¿Qué hacemos? La Iglesia siempre, como madre providente y cuidadosa, ha velado para estas circunstancias. Fíjense ustedes que unos días antes de comenzar la rigurosa cuarentena, la Penitenciaría Apostólica de la Santa Sede, o sea, el organismo encargado de regular todo el tema de las indulgencias, todo el tema de lo que se refiere al sacramento de la confesión, de la penitencia, concedió una indulgencia plenaria para todas las personas afectadas de la enfermedad del coronavirus o las personas que preventivamente están en cuarentena, como decimos acá, ¿no? ¿Cómo se podía lucrar esta indulgencia? Lo dice expresamente el documento, que no lo encontré ahora para compartírselos, pero si ustedes lo buscan, está el documento de la Penitenciaría Apostólica, Indulgencia del Coronavirus, y van a que lo encuentran. Dice, rogando por la intención del Papa, eso siempre, y haciendo una oración. ¿Qué oración? El Padre Nuestro, el Credo y una invocación a la Santísima Virgen, que no dice cuál, la que a usted le guste. Puede ser bendita sea tu pureza, puede ser la Salve, el Ave María, el Ave Maristela, la que se le ocurra. Bueno, usted reza el Padre Nuestro y el Credo, y una invocación a la Santísima Virgen, y además ruega por el Sumo Pontífice, y gana la indulgencia plenaria. Y lo dice el documento expresamente, que como no se va a poder confesar con el Padre Confesor, no puede, hace un acto de contrición, un acto de arrepentimiento de sus pecados, un acto de detestación de sus pecados, con el propósito de confesarse en cuanto pueda con el Padre Confesor. Pero ahora no puede, entonces en cuanto buenamente pueda. Tampoco voy a secuestrar al Padre Confesor y lo va a traer de las orejas para que lo confiese. Cuando pueda. Y como tampoco puede recibir la Sagrada Comunión, hace una comunión espiritual, que es un vivo deseo de unirse a nuestro Señor Jesucristo en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Ahora no puede, pero tiene el vivo deseo. Y dice el documento de la Iglesia que con el solo acto de contrición, propósito de confesarse, y la comunión espiritual, gana esa indulgencia plenaria concedida especialmente para los enfermos de esta peste y las personas que deben guardar la cuarentena. Bien, esos mismos criterios deben aplicarse para ganar la indulgencia de Jesús misericordioso y las gracias de la fiesta de la Divina Misericordia. Un acto de contrición. Vamos a ver qué es esto del acto de contrición, cómo se come. Vamos al Catecismo de la Iglesia Católica en el 1451. Dice, entre los actos del penitente la contrición aparece en primer lugar.
Lo más importante cuando me voy a confesar, no es que le haga al cura una prolija descripción de mis pecados y empiece a contarle la historia de América desde Cristóbal Colón para acá. No, es el dolor de los pecados. ¿Y qué es el dolor de los pecados? Miren lo que dice el catecismo. Es un dolor del alma y una detestación del pecado cometido con la resolución de no volver a pecar. Y esto ya lo decía el Concilio de Trento, por si hay alguno, el Concilio de Trento. Entonces se dan cuenta, mis hermanos, dolor del alma, pesar del alma, arrepentimiento del alma, el alma contrita, el alma que retorcida, angustiada, penada, porque ha ofendido a Dios, con la resolución de no volver a pecar. Resolución no quiere decir certeza absoluta, porque ya sabemos cómo somos, pero sí la firme resolución de no pecar más. Esa es la contrición. Sigue el catecismo en el 1452. Cuando brota del amor de Dios amado sobre todas las cosas, la contrición se llama perfecta. Semejante contrición perdona las faltas veniales, obtiene también el perdón de los pecados mortales, si comprende la firme resolución de recurrir lo antes posible a la confesión sacramental. También lo enseñaba el Concilio de Trento. Notemos esto, contrición perfecta. ¿Por qué he ofendido a un Dios tan bueno y tan grande como vos? No porque Dios me va a mandar al infierno, no porque pierdo la indulgencia plenaria, no porque quedo mal delante de mi suegra, sino porque he ofendido a Dios infinitamente bueno. Esa es la contrición perfecta, que por supuesto es difícil y es una gracia que debemos pedirle con insistencia a la Santísima Virgen, como le pedía San Alfonso María de Ligorio: conocimiento de mis pecados, contrición de mis pecados, enmienda de mis pecados. La firme resolución de no pecar más. Y fíjense lo que dice acá, que lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Estoy leyendo el Catecismo de la Iglesia Católica. Dice bien, semejante contrición borra las faltas veniales, las borra, desaparecen, no están más. Obtiene también el perdón de los pecados mortales si comprende la firme resolución de recurrir tan pronto sea posible a la confesión sacramental. No es que yo prescindo del sacramento de la confesión como hacía el señor Lutero. No prescindo del sacramento de la confesión. Estoy pendiente del sacramento de la confesión, que ahora, en este momento, por el motivo que sea, no puedo recibir. Olvidémonos de este tiempo de peste y de confinamiento. Supongamos, una persona que va a su trabajo, hay un accidente terrible, un colectivo, termina en terapia intensiva. Está ahí aisladito, solito en la terapia intensiva, con sus médicos, con sus enfermeras, pero no hay confesor. No puede hablar además porque está entubado. No tiene posibilidad de confesarse, no puede hablar. ¿Qué hace con sus pecados? Un acto de contrición. Los detesta, los abomina. Y le pide a Dios nuestro Señor que tan pronto como sea posible se pueda confesar con el Padre Cura Confesor, como Dios manda. Cuando sale de ese estado extremo de salud, de la terapia intensiva, sin poder hablar con nadie, llama al Padre Confesor, el Padre Confesor y se confiesa: Padre Cura, me confieso que hice este pecado, aquel otro. Ahora bien, cuando hizo su acto de contrición, ya Dios le perdonó el pecado. Y si se muere sin cura confesor, porque se puede morir sin cura confesor, estaba gravísimo, se salva. Porque es la contrición la que ya le borró el pecado. Y la promesa, el deseo de confesarse lo antes posible. Repito, se dan cuenta que no prescindimos del sacramento de la confesión, sino que lo dejamos ahora entre paréntesis porque ahora, en este momento, no puedo. En nuestra situación, que no podemos salir por el aislamiento obligatorio. En el caso del que está en la terapia intensiva, entubado, porque pobrecito no puede hablar. En el caso de una persona que está caída en la mitad de la selva, que lo único que tiene son leones y monos, ¿no? ¿Con quién se va a confesar? ¿Con el mono? No, entonces espera, pues cuando llegue a la ciudad, al pueblo, se confesará con el Padre Confesor. Hay que saber el catecismo y hay que aplicar el catecismo.
La gente dice, ay, nos tienen sin sacramento. No nos tienen sin sacramento. En este momento, la circunstancia especial que no se puede, no sea cabezón. Lea el catecismo, que no muerde. Miren, no muerde, no muerde. Muy bien. Sigue el catecismo diciendo, en el 1453, la contrición llamada imperfecta es también un don de Dios, un impulso del Espíritu Santo. Nace de la consideración de la fealdad del pecado y del temor a la condenación eterna y a las demás penas con que es amenazado el pecador. Es imperfecto, es menor. Bueno, me voy a confesar, no sea cosa que me muera y me vaya al infierno. Pero es un arrepentimiento, bueno, más o menos, ¿no? No tanto. Y si pudiera cambiar la ley de Dios, la cambio. Bueno, pero es un don de Dios eso. ¿Qué hay que pedir? San Ignacio de Loyola dice en sus santos ejercicios, si del amor de Dios te olvidares, si te olvidares que Jesucristo murió por vos en la cruz, si te olvidares de que el cielo te espera la misericordia infinita de Dios para abrazarte eternamente, si te olvidares de la sangre de Jesucristo y de las lágrimas de María Santísima al pie de la cruz, te olvidares del amor de Dios, al menos el temor de su rigurosa justicia del infierno te contenga de pecar. Claro, por supuesto. Si no tiene virtud, como para no robar porque está mal robar, tenga virtud para que no le dé un garrotazo en la cabeza. Bueno, al menos. Por eso es necesario, en circunstancias normales, confesar los pecados, porque en virtud del santo sacramento de la confesión, ese arrepentimiento imperfecto se hace verdadera contrición perfecta, dice Santo Tomás de Aquino. Muy bien. Espero haya quedado claro el tema de la contrición, el acto de contrición. ¿Cómo se hace el acto de contrición? No hagan como esas catequistas que a veces se van a confesar los niños y están más preocupadas de que el niño recite el pésame que de que se sepa confesar. El acto de contrición es cualquier acto por el cual el penitente o la penitenta, el penitento, como les guste, detesta el pecado. Puede ser el pésame, el yo confieso, el Salmo 50, esta hermosísima jaculatoria, Jesús mío, perdóname, Jesús mío, perdóname, que integra los 3 actos que quería San Alfonso que se hicieran en la confesión. Un acto de fe, Jesús el Salvador, Jesús el que me salva. Por eso decía Santa Teresa, Jesús, sé para mí Jesús, mi Salvador. Jesús mío porque lo amo y porque lo amo es mío, mío. Jesús mío, perdóname, soy un pecador. ¿Por qué pecado? No tengo explicación, no tengo excusa, soy un pecador. Ten piedad de mí, Señor. Es una devoción, ya está. No hace falta que sea esta fórmula o aquella fórmula. No estamos recitando poesías acá. Estamos en un acto del corazón que detesta el pecado. Bien. Es el acto de contrición. Y la comunión espiritual. La comunión espiritual es un vivo deseo de recibirle a Jesús sacramentado. Como ustedes saben, y si no se enteran, en la historia de la Iglesia hubo épocas en que la disciplina no permitía comulgar a diario. Es más, ni siquiera el sacerdote celebraba la misa diariamente. San Cayetano, bendito protector, no solamente se dedicó a repartir bienes y a socorrer a los pobres, no solamente, sino que además fue el gran promotor de la celebración diaria de la Santa Misa. Él fue, entre otros, el que convenció a su amigo, el cardenal Carafa, que celebrara la misa todos los días. Después llegó a papa ese cardenal. Y siempre agradecía que gracias a que San Cayetano le había insistido, él celebró la misa cada día. Bueno, si ese bueno cardenal no celebraba cada día, tampoco comulgaba cada día. Santa Teresita del Niño Jesús, en 1893, no podían comulgar todos los días ni las monjas de clausura. Era la disciplina del momento. Fue gracias a San Pío X, el gran papa, que mediante un documento llamado Sacra Tridentina Synods autoriza y promueve la comunión diaria. Y el Papa San Juan Pablo II, en el Código de Derecho Canónico del año 1983,
que se podía comulgar hasta 2 veces en el día. No solo el sacerdote, sino los fieles. Bueno, pero hubo épocas que no. ¿Y que todos los fieles no creían en el Santísimo Sacramento? Sí, por supuesto que creían. Claro que creían. Estaba esa célebre noble española, Sancha Carrillo, y Teresa Enríquez, amigas de Isabel la Católica y dirigidas de San Juan de Ávila, que entraban a la iglesia con la boca por el suelo, limpiando el suelo con la boca, por amor al Santísimo Sacramento, pero no comulgaban. Es la disciplina de la época. Bueno, nosotros, gracias a Dios y a los papas, podemos comulgar hasta 2 veces por día. Bueno, pero ahora no podemos, ni una, pues no podemos salir de casa. Entonces, cultivemos la comunión espiritual. ¿Y qué es la comunión espiritual? Un vivo deseo de recibir la Santa Comunión. Un vivo deseo de recibir. Jesús mío, creo que estás en el Santísimo Sacramento. Te adoro, Jesús mío, en todos los sagrarios del mundo donde estás por mi amor escondido. Jesús mío, no te puedo recibir ahora sacramentalmente. Ven espiritualmente a mi pobre corazón. ¿Ustedes creen que Jesucristo, Dios verdadero, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado, no va a venir a nuestro corazón espiritualmente y hacer su obra como la hace sacramentalmente? Dice el Concilio de Trento que la comunión espiritual puede producir los mismos frutos y aún mayores que los de la comunión sacramental, si se hace con más fe, claro. Si uno va a comulgar cazando lechuzas, mirando al que está delante, al que está atrás, si el cura es así o asá, si el canto es este o aquel, si van rápido o van lento, pensando en cualquier cosa, che, cómo tarda este cura, a ver que después tengo que ir a comprar los fideos, evidentemente que poco fruto saco de esa comunión, por muy comunión que sea. En cambio, qué frutos grandísimos sacaba un San Luis Gonzaga, una Santa Magdalena de Pazzi, un San Camilo de Lelis, con esas comuniones espirituales que hacían. Dios mío, santos altísimos. Por eso cultivemos la comunión espiritual. Y tercer punto, las indulgencias. Este es un lío, porque algo tan santo, tan hermoso, tan propio de la Iglesia Católica, a veces la gente se hace unas galletas por no saber el catecismo. Por no saber el catecismo. No estamos diciendo que estudien teología, estudien el catecismo. El Papa Juan Pablo II publicó el catecismo en la Iglesia Católica y dice: es el instrumento adecuado de todos los niveles de la evangelización, de la catequesis y de la espiritualidad, de todos. Todavía hay católicos que no te tocan el catecismo ni que los fusilen. Ah, no, ellos ya saben. Y así son los merengues que se hacen. Y el Papa Benedicto XVI, que ayer cumplió 93 años, publicó el compendio para facilitar la cosa, que es lo que voy a usar ahora. Dice el compendio en el número 312, ¿qué son las indulgencias? Las indulgencias son la remisión ante Dios de la pena temporal merecida por los pecados, ya perdonados en cuanto a la culpa, ¿en dónde? En la confesión. Pero ahora en estos tiempos de peste que no podemos salir de casa, ya nos dijo la penitenciaría apostólica, no puede confesarse, bueno, hace el acto de contrición, ya se le perdonó la culpa y puede ganar indulgencia para perdonar la pena. Ya perdonados en cuanto a la culpa, que el fiel, cumpliendo determinadas condiciones, obtiene para sí mismo o para los difuntos, mediante el ministerio de la Iglesia, la cual, como dispensadora de la redención, distribuye el tesoro de los méritos de Cristo y de los santos. Ese es el tesoro de la Iglesia, no el oro del Vaticano, dicho sea de paso. Pues no fue el oro del Vaticano. Los tesoros de la Iglesia son los méritos de Cristo y de los santos. Bien. Vamos por partes. Remisión ante Dios de la pena temporal. Todo pecado tiene una pena eterna, el infierno, si es pecado mortal, que por la misericordia de Dios se me perdona en la confesión o en el acto de contrición perfecta, como ya dijimos antes. Se me perdona. Supongamos que yo mato a una persona, Dios me libre, pecado mortal. Bueno, me arrepiento por la gracia de Dios, hago el acto de contrición con el propósito de confesar lo antes posible, se me perdona el pecado, la culpa y la pena eterna del infierno merecida. Pero queda una pena temporal. Entonces, ¿cómo expide esa pena temporal? Con las indulgencias. ¿Y cómo van en indulgencia? Cumpliendo determinadas condiciones. ¿Cuáles son las determinadas condiciones? Son básicamente 3.
confesión y comunión. Ya explicamos que cuando no se puede confesar y comulgar, hacemos el acto de contrición y comunión espiritual. El acto propio que es indulgencia, por ejemplo, rezar el rosario en comunidad o en familia. Rezar el rosario en familia tiene indulgencia plenaria. O leer media hora la Biblia, por ejemplo, tiene indulgencia plenaria. O ahora, esto de Jesús misericordioso, consagrarme a Él, venerar su imagen, hacer un acto de devoción ante la imagen de Jesús misericordioso el domingo después de Pascua, o la que concedió la Santa Sede para estos tiempos de peste, rezar el Padre Nuestro y el Credo y una invocación a la Virgen, el acto que esté indulgenciado, un acto está indulgenciado. Tercero, rogar por las intenciones del soberano pontífice, que es el Papa. ¿Y qué hay que rezar? Por lo menos un Padre Nuestro de María y Gloria, con eso basta. Por eso cuando termina el Rosario o el Vía Crucis es costumbre rezar un Padre Nuestro de María y Gloria por las intenciones del Sumo Pontífice, que son siempre las mismas las intenciones del Sumo Pontífice. No importa qué Papa sea. Es la evangelización, es la conversión de los pecadores, es la extensión de la Iglesia, es la libertad de la Iglesia, y las grandes intenciones. No es que el Papa haya la intención que se le pase el dolor de rodillas, que lo debe tener pobre. Rogar por las intenciones del soberano pontífice. Tercera cosa. Entonces, primero, confesión y comunión, ya explicamos que es el reemplazo por el acto de contrición y la comunión espiritual. El acto concreto. Y tercero, rogar por las intenciones del soberano pontífice. Y hay una condición que el Papa Pablo VI puso cuando reformó todo el Estatuto de las Indulgencias en 1969, al cual se le lleva poca importancia, y sin embargo es fundamental. No tener afecto alguno a pecado, aunque sea venial. Para ganar indulgencia plenaria, no hay que tener afecto a pecado alguno, aunque sea venial. ¿Qué es el afecto a pecado? Supongamos, yo robé esta estampita, la robé. Me confieso. Pero yo pienso, qué bueno sería que esto se pudiera robar la estampita. Me confieso porque tengo miedo al infierno, tengo miedo que me agarre la policía, lo que fuera, pero qué bueno sería que yo pudiera tenerla igual y no privarme de esto que he robado. Tengo afecto al pecado. O como aquel que no come chocolate, no por virtud, por obedecer al médico, por cuidar su salud, sino porque no hay chocolate, pero está llorando por el chocolate por los rincones. ¿Cuánta gente dice, si no fuera pecado, yo haría esto, haría aquello? Entonces tiene afecto al pecado, aunque no lo haga, por lo que fuera, tiene afecto al pecado. Bueno, para ganar indulgencia plenaria, no hay que tener afecto a pecado alguno, aunque sea venial. Eso es importantísimo. Y si tengo afecto a un pecado, aunque sea venial, pues no gana la indulgencia plenaria. Ganará indulgencias parciales, que sabe Dios cuánto es. Porque decía el Papa Pablo VI, en el documento sobre las indulgencias, que toda obra hecha en gracia de Dios, por amor de Dios, tiene una indulgencia parcial. ¿De cuánto? No sé de cuánto, eso lo sabe Dios, de acuerdo al grado de caridad, o sea, de amor a Dios y al prójimo, que usted ponga en ese acto. Bien, espero haber sido claro. Y esto es importante, mis hermanos, que lo reflexionemos, que lo entendamos, porque muchos alborotan, inquietan las almas, y que no podemos ir a la misa, y que no podemos comulgar. Cuando podían comulgar y podían ir a la misa, iban a cazar lechuzas. Dicho sea de paso. Bueno, ahora lloramos lo que no tenemos. Como cuenta San Francisco de Sales de un hombre que había en París, que durante 80 años nunca había salido de la ciudad de París. El día que el rey puso estado de sitio y que nadie puede salir de París, hizo una revolución para salir de París. ¿Somos así? Bueno, ahora nos tenemos que quedar en casa, por amor de Dios. Bueno, pero no alborotar. La Iglesia todo lo tiene previsto desde siglos. La Iglesia no tiene 15 días. La Iglesia no es una institución humana, es una institución divina fundada por Jesucristo. Ahora no podemos salir, nos arreglamos con lo que tenemos. Como dijo el cardenal Sará de la Congregación del Culto Divino, porque bueno, no podemos ir a la misa, leemos las Sagradas Escrituras, rezamos el rosario, rezamos en familia. Vamos, hombre, que Dios no está circunscrito al templo, ni al culto. Miren un ejemplo. Yo no sé si era Japón o la China no.
Japón o Corea o Vietnam, algunos de esos países del Extremo Oriente, donde fueron evangelizados en el siglo XVI, XVII por misioneros, no voy a decir que españoles, bueno, pues sí, sobre todo españoles. La persecución fue terrible, no hubo más sacerdotes y quedaron los cristianos laicos. Durante 300 años no había sacerdotes. No había sacerdotes, ni buenos ni malos, ni lindos ni feos, ni con barba, ni pelados ni peludos. No había. ¿Y cómo subsistió el cristianismo? Por el matrimonio y por el bautismo. El matrimonio, porque había viejitos que, ante la ausencia del sacerdote, los contrayentes manifestaban su deseo de permanecer unidos para toda la vida y ser fieles y tener hijos, bueno, que es el matrimonio. Y el bautismo, cuando nació un niño, una persona lo bautizaba en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y ya está. Esperando que pudiera venir el Padre misionero. Cuando llegaron los misioneros franceses en el siglo XIX, se encontraron una cristiandad floreciente. ¿Y cómo es esto? Porque el bautismo y el matrimonio sostuvieron en esas circunstancias penosísimas de una persecución terrible la fe católica. Apostólica y romanísima, romanísima. Claro. Porque esto es historia. Y muchas veces tenemos 17.000 curas alrededor y pues no nos confesamos porque por esto, por el otro, por el más allá. Bueno, ahora es así. Recemos el acto de contrición. Pidámosle a la Virgen Santísima nos enseñe a hacer el acto de contrición. A detestar la culpa y proponer con seriedad no pecar más, antes morir que pecar, como decía Santo Domingo Sabio. Bien, espero haber sido claro, que la Virgen Santísima nos ayude para vivir estos tiempos difíciles y dar frutos de verdadera santidad.